Para terminar el año queremos hacer algo muy especial. Queremos hacer una receta de mi mamá, se llama sweet potato casserole. Pero tenemos un problema. ¿Ustedes venden batata o papa dulce? No. Papa dulce, no. Entonces, ningún fruver tiene batata o papa dulce. Pero tenemos todavía una esperanza. Vamos a ir a Paloquemao, que es una plaza de mercado, una de las más importantes de Bogotá, a ver si allá sí tienen batata, papa dulce o camote, como se conoce en otros países. Y para eso vamos a coger un bus. Vámonos. Vamos. Tú sabes que con nosotros te vas a subir en un bus. Este bus verde lo llamamos un alimentador. Nos va a llevar a una de las estaciones principales de buses y nos conecta con el sistema de transporte. Listo, ya, bájate. Acabamos de llegar al portal. Es como la estación principal y hay 9 en toda la ciudad. Aquí vamos a pagar nuestro pasaje. ¿Cómo así? ¿Creías que era gratis? No, señor. Pagamos con esta tarjeta y vamos a esperar el bus que nos lleva a nuestro destino. Este bus rojo es un Transmilenio, así se llama el sistema de transporte público de Bogotá. Amado por pocos y odiado por otros, es por ahora el más importante y nos conecta con el resto de la ciudad. ¡Mira qué dicha! Nos tocó un bus casi vacío. Hasta nos pudimos sentar, eso sí es felicidad. Usualmente estos buses están más llenos, pero en esta época mucha gente está pasando sus vacaciones fuera de la ciudad y la verdad se nota. Y es muy común que diferentes personas se suban al bus a cantar, tocar música, vender cosas y pedir plata. Con ternura, la frescura de un ambiente natural. Listo, ahora sí se acabó el paseo. Vamos a bajarnos porque después de 40 minutos ya llegamos a nuestro destino. Es muy fácil llegar acá. Debes buscar la estación que se llama Paloquemao, igual que el nombre de la plaza de mercado. Antes del mediodía puedes encontrar el mercado de las flores. Los vendedores llegan a las 4 de la mañana a vender sus flores y a esta hora, como a las 11 de la mañana, ya empiezan a irse. Paloquemao está dividido en secciones. Cuando entras al edificio es caos. Buenos días, a la orden. Gracias. Caballero, buen día, ¿qué va a llevar? ¿Qué buscan? Gracias. A la orden, caballero, ¿qué busca? A la orden, a la orden. Gente por todas partes, ruidos, gente gritando y tratando de venderte cosas. Muchos pasillos son angostos y siempre sientes que estás en el medio haciendo estorbo. Es casi como un laberinto y como hay tantas cosas para ver, es muy fácil no poner atención y terminar en una sección que no estás buscando, como la sección de pescados. Por fin encontramos la batata o papa dulce. Ojo, si vienes, no traigas nada de tarjetas porque no vale la pena. Aquí solo efectivo, billetes y monedas. Nada de códigos, ni criptomonedas, ni nada de eso. Solo efectivo. Bueno, conseguimos nuestras batatas. Compramos 2 libras de batatas para hacer la receta. ¿Suficiente, Fabi? Sí, pienso que sí. Sí, para los dos. Sí. Listo, vamos a ver qué más hay. ¡Qué cantidad de frutas y verduras! Cosas que no he visto en mi vida. Definitivamente lo que no puedes encontrar en otra parte, seguro que sí lo encuentras en Paloquemao. Y si no sabes qué es lo que estás viendo, puedes preguntar. Los vendedores son muy amables y siempre te van a responder qué es la fruta o la verdura que estás viendo y para qué sirve. Anímate, deja la vergüenza y pregunta.
Dale. Disculpe. Señor, ¿Qué es eso? esto es melocotón. ¿Melocotón? Ah, ok. ¿Es dulce o...? Es agridulce. Ah. Para prepararlo, todo a cocinarlo, licuarlo en leche y ahí sí ya. Ah, perfecto. Gracias. Hace unos días les pregunté a ustedes en nuestra comunidad en YouTube qué preguntas tenían o qué les gustaría ver en este video. Muchos de ustedes dijeron que querían saber acerca de los precios, del costo de las frutas y las verduras en este tipo de mercados. Pero en Paloquemao no hay precios. Exacto, no hay precios escritos en las frutas o en las verduras, tienes que preguntar. Y los vendedores siempre cambian el precio. Puedes ir a un sitio y es más caro que en otro sitio. Y la verdad, personalmente yo siento que ponen el precio dependiendo de cómo te veas. Entonces no sé qué tan acertados sean los precios. Además me pareció un poco caro. En un sitio nos cobraron 6.000 pesos por una libra de una fruta y en otro sitio nos cobraron 10.000 pesos por la misma libra de la misma fruta. Entonces creo que también tienes que regatear o negociar. Por eso vamos a un fruver más cerca de la casa para ver los precios. Bueno, pues esta es la yuca. No creo que muchos de ustedes tengan yuca, no sé, díganme ustedes. La libra de yuca, 1.300 pesos. Zanahoria, la libra a 1.800 pesos. La libra de tomate a 1.800 pesos. La libra, 3.200 pesos. Vamos a llevar unos que necesito para hacer las lentejas mañana. Qué pimentón tan bonito. El maíz, que aquí lo llamamos mazorca, la libra a 3.900 pesos. El zucchini a 2.500 pesos la libra. Este es el pepino, que aquí lo llamamos pepino cohombro o simplemente cohombro, 990 pesos la libra. Bueno, también hay diferentes tipos de mango. Este es el mango que llaman Tommy, pues yo la verdad no sé. 2.500 pesos la libra. Y hay dos tipos de naranja. Esta es la que más me gusta, que es la naranja Tangelo. La libra está a 2.800 pesos. Son naranjas bien bonitas y bien jugosas. Bueno, ¿cómo les parecieron los precios? ¿Les parecieron iguales, más caros, más baratos que en su país? No sé, cuéntenme. ¿Y cuánto cuesta este? Bueno, estos pimentones, ¿cuántos compramos? ¿3? ¿4? Tres. Costaron 3.500. 3.500 por estos 3 pimentones. Entonces, esta es la receta de mi mamá, mi versión de sweet potato casserole. Se ve deliciosa y la verdad no veo la hora de comerla. Bueno, y ahora yo tengo mucha curiosidad. ¿A ustedes les gusta cuando van de viaje o en su ciudad ir a las plazas de mercado a ver qué productos hay por ahí? ¿Hay algo similar de Paloquemao cerca de ti? Bueno, y me imagino que ustedes estarán viendo este video al principio del año, en enero, entonces queríamos aprovechar para decirles ¡Feliz año! If one of your goals for this year is to learn Spanish, remember we have courses on our website. You can find a link in the description down below. Eso es todo por este video, gracias por verlo y recuerden, si van a aprender un idioma, Why not Spanish? ¡Chao! Chao. Hay diferentes tipos de papas. Hay una que es de 10 libras y esta que es de 5 libras, que es esta, 5 libras, 12.000 pesos. Y 5 libras a... ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque esto es diferente.